driving. Trees went by, me and Dell were singing. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes. 15 horas 2 minutos, 29 grados la temperatura. Arrancamos una jornada más de tarde, noticias, muchas informaciones para compartir con todos ustedes. Quédense con nosotros, estamos hasta las 17 horas. ¿Qué tal, Guerra? ¿Cómo estás? Hola, Rolando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo también a todos en casa. Y tenemos que darle un repaso, sí, a los datos del tiempo. Hace muchísimo calor, un calor húmedo. Mamá terrible. Querida, lo que es ahí afuera, ese calor húmedo realmente está complicadito. Así se encuentra la ciudad capital a estas horas. Cielo parcialmente nublado, 29 grados con 8, la temperatura, misma sensación térmica, una humedad del 60% y el viento que sopla a 9 kilómetros en la hora. Viento norte tenemos a estas horas de la tarde. ¿Cómo va a estar el resto de la jornada? Atención, porque nuevamente la Dirección de Meteorología nos indica que vamos a tener chaparrones para esta tarde, una máxima de 30 grados. Por la noche también una noche cálida, cielo mayormente nublado, vientos variables, una temperatura que iría de 28 a 25. Y por la madrugada, una madrugada cálida también y una temperatura que iría de 25 a 22 grados. ¿Cómo van a estar los próximos días? Vayamos hasta el pronóstico extendido. Atención que para mañana viernes y en meteorología nos indica lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. Una temperatura mínima de 22, la máxima que llegaría hasta los 28. Para el día sábado también se pronostican chaparrones, mínima 21 grados, máxima de 30. Para el día domingo también continuarían las lluvias, mínima 24, máxima de 34 grados. Y el lunes arrancamos una nueva semana con muchísimo calor, mínima de 24, la máxima que llegaría hasta los 36 grados. Las compañías farmacéuticas que registran un determinado producto tienen que tener un plan de emergencia en caso de una contingencia de efectos adversos. Claramente que el mes de diciembre ha tenido un aumento significativo y ha superado el pico que habíamos tenido en el mes de septiembre. Los hospitales están con una altísima ocupación, una gran demanda. Las compañías farmacéuticas que registran un determinado producto tienen que tener un plan de emergencia en caso de una contingencia de efectos adversos. Claramente que el mes de diciembre ha tenido un aumento significativo y ha superado el pico que habíamos tenido en el mes de septiembre. Los hospitales están con una altísima ocupación, una gran demanda. Las compañías farmacéuticas que registran un determinado producto tienen que tener un plan de emergencia en caso de una contingencia de efectos adversos. Claramente que el mes de diciembre ha tenido un aumento significativo y ha superado el pico que habíamos tenido en el mes de septiembre. Bueno, hasta este momento dos empresas se presentaron ante la Dinavisa para intentar registrar la vacuna contra el COVID-19. En este caso hablamos de la vacuna de procedencia rusa. La primera empresa retiró nuevamente el expediente y canceló los trámites. De acuerdo a la titular de esta dirección, le faltaban varios documentos. La segunda se encuentra en etapa de verificación. La primera empresa que presentó la solicitud para registrar la vacuna rusa es Surbicom. De acuerdo a la titular de Dinavisa, Salud Pública tiene la obligación de recibir todas las solicitudes. En este caso en particular, durante su preevaluación, se percataron que faltaban algunos documentos. Asimismo, la procedencia de los previamente adjuntados debían ser chequeadas. Finalmente, Surbicom decidió retirar el documento y anular el trámite. Nos dimos cuenta de que
tenía algunos documentos a ser verificados, cuya procedencia no podíamos verificar porque no tenía el respaldo de legalización correspondiente. Es decir, una serie de requisitos. Le hemos comunicado esto a la empresa y la empresa decidió retirar el expediente y anular el trámite. Eso fue esta mañana a primera hora, más o menos a eso, no tan a primera hora, 8 o 9 de la mañana aproximadamente. En realidad ellos anularon el trámite, solicitaron anular el trámite. No sabemos qué van a hacer posteriormente, pero por el momento, mientras no tenga el respaldo documental que debe tener, bueno, seguramente no van a volver a presentarlo. Por lo menos solicitaron la anulación por nota. Este miércoles, una segunda empresa, Laboratorios Guayaquil, presentó los documentos para registrar también la vacuna rusa. La autenticidad del expediente está siendo chequeado actualmente por Dinavisa. Y también estamos viendo que necesitamos ver la autenticidad de los documentos, ¿verdad? O sea, tenemos que verificar bien la autenticidad y el respaldo de origen que tenga, los poderes de representación, los estudios. O sea, nosotros recién entramos en la parte documental y ahí ya vimos que teníamos que solicitarle a la empresa algunos datos originales, digamos, para verificar si son auténticos o no los documentos, y si cuentan con esos documentos se irá al trámite y si no se anulará de nuevo. Para el registro, toda empresa debe respaldar el pedido con una importante cantidad de documentos. Además, la ficha técnica debe tener el ensayo clínico completo. Obviamente que la empresa presenta la solicitud con todo el respaldo documental y técnico. En la ficha técnica, justamente, están los ensayos clínicos que deben estar completos. Entonces antes de mirar el expediente, yo no puedo saber si la empresa cuenta o no cuenta con eso, porque quizás la empresa a quien le da el poder de representación ya le haya presentado, pero nosotros que estamos trabajando oficialmente entre gobiernos, bilateralmente, con ayuda de la diplomacia, de la Cancillería, nosotros, por ejemplo, no tenemos oficialmente esos datos, pero no podemos saber si la empresa privada la tiene o no hasta que lo presenta. Y en ese sentido quiero aprovechar un poco que estoy hablando con ustedes y hacer un poco también un llamado a las empresas privadas a que hagan las solicitudes de manera responsable y seria, de la manera que nosotros también queremos trabajar, ¿verdad? Porque a nosotros nos dificulta. La empresa es responsable de la documentación que presenta y de la solicitud que presenta, ¿verdad? No somos nosotros. Nosotros somos responsables de aceptar o rechazar el producto. Entonces, quiero hacer también un llamado a todo el sector privado a que colaboremos todos para que todos y rápidamente podamos acceder, pero que lo hagamos con mucha responsabilidad. Con relación a las exigencias de algunas farmacéuticas de deslindar responsabilidades en el caso que el biológico genere efectos secundarios en la población, la titular de Dinavisa sostuvo que en varios países se modificó la ley para la adquisición. Bueno, la verdad eso es inédito porque seguramente se debe a esta situación particular de la pandemia. Nosotros dentro del registro sanitario no optamos no tenemos esa opción. Nosotros sí o sí tenemos que hacerle responsable a la empresa detentora del registro sanitario de la farmacovigilancia y de los posibles efectos adversos que se pueda ver en los informes, ¿verdad? Entonces, quizás sea una relación contractual, y lo sé porque estoy en el grupo de trabajo también que coordina el ministro, quizás sea una exigencia de algunas de las farmacéuticas que pidan esto. Sé que en otros países también están pidiendo este tipo de leyes o decretos que les permita justamente acceder a las vacunas de estas empresas farmacéuticas en particular, que lo piden. No son todas, pero sí algunas. Vigilancia Sanitaria también fijará el precio referencial para las vacunas una vez que éstas sean adquiridas. Y seguimos hablando de este tema y justamente queríamos saber cómo va avanzando ese proceso de registro. Le agradecemos por estar en contacto con nosotros el ingeniero Juan Manuel Alarcón, director de Guayaquil. Ingeniero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rolando. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Gracias por atendernos. Bueno, acá curiosos queríamos saber y muy expectante, creo que como toda la ciudadanía también con relación a la llegada de la vacuna, y acompañamos muy de cerca también los trámites que se están haciendo desde diferentes sectores. Nos decía la directora de Dinavisa que Guayaquil S.A. también presentó las documentaciones para el registro de la vacuna rusa. ¿Esto es así? Así mismo, pasado el mediodía del día de ayer hemos presentado a través de nuestra regencia técnica nuestra solicitud para registro de la vacuna rusa de nombre comercial Sputnik, desarrollado por el Instituto Gamaleya de Rusia. Ahora mismo en el proceso de evaluación estamos a la espera de un informe formal de los evaluadores de Dinavisa para ver si a la carpeta le falta alguna documentación o alguna información que Dinavisa requiera para que podamos completar. Lo que les decía que ayer hasta tarde, hasta altas horas de la noche estaban verificando estas documentaciones y decía la doctora María Antonieta Marra que están chequeando eso para verificar la autenticidad de todos esos documentos. Desde Dinavisa, ¿ustedes recibieron algún requerimiento específico, ingeniero? Hasta hoy en día todavía no hemos recibido un informe de evaluación. Generalmente el proceso se da de esta manera. La empresa solicitante presenta la carpeta solicitando el registro sanitario de un producto, ya sea un medicamento o un producto biológico como es en este caso, y Dinavisa determina quiénes van a ser los evaluadores que van a revisar esa carpeta y presentan al solicitante un informe de evaluación donde dice que si la carpeta está todo bien o si la carpeta necesita algún ajuste. Nosotros estamos a la espera aún de este informe de parte de Dinavisa. También se hablaba mucho del tema de la eficacia y los estudios hechos previamente. Como está en una fase, o está todavía en estudio, en fases, ¿ya hay condiciones de presentar estos documentos relacionados a la eficacia de la vacuna, ingeniero? Efectivamente, los documentos que nosotros recibimos del Instituto Gamaleya de Rusia incluyen el estudio clínico de eficacia y determina de que la vacuna Sputnik tiene un rango de eficacia del 92%. Esta vacuna ya se está utilizando en la Argentina, ya se han hecho la importación de 350.000 dosis en Argentina para vacunación. La semana que viene Argentina está recibiendo una nueva carga. También ya ha llegado a Bolivia y estamos esperando de que muy pronto podamos tenerla también para Paraguay. ¿Ustedes tienen una estimación de la cantidad de esta vacuna con la que pretenden traer al país, ingeniero? Lastimosamente, por un acuerdo de confidencialidad con el Instituto Ruso, nosotros no podemos todavía, hasta obtener el registro sanitario, dar información pública acerca de las cuotas que este instituto nos va a dar con respecto a cantidades para vacunación. Pero una vez que obtengamos el registro, sí vamos a estar ya autorizados y libres de poder dar esa información al público. Siempre y cuando esto camine todo bien y puedan obtener el registro, la idea por lo menos es ¿para qué mes más o menos pretenden contar con la vacuna rusa? Bueno, el Instituto Gamaleya nos ha dicho de que para Paraguay tiene una cuota de vacuna para este mes de enero y otra cuota para el mes de marzo. Todo va a depender de cómo marche el registro sanitario de la vacuna. En el caso de que no lo podamos obtener en este mes de enero, evidentemente ya no la importaríamos recién en el mes de marzo. O sea que si es que sale todo este trámite, sabemos también que para el registro lleva un proceso relativamente largo, pero por una cuestión de urgencia y considerando la situación de la pandemia se le está imprimiendo la celeridad que corresponde. Si todo marcha bien y si todo camina bien de acuerdo a lo que resuelva Dinavisa también, podríamos decir que en enero ellos están en condiciones de entregar eventualmente si es que acá están las documentaciones en orden.
Así mismo, eso es lo que esperamos, de que esté todo bien, de que podamos obtener el registro sanitario, de que se pueda importar y por sobre todo, más que nada, poder participar nosotros de este momento histórico que se está dando a nivel mundial, donde al fin parece que hay una luz de esperanza con respecto a la vacunación y al fin de la pandemia. Y ese es nuestro objetivo, aportar nuestro granito de arena a la salud pública y que, bueno, muy pronto los paraguayos podamos volver a la normalidad. Con relación al tema del almacenamiento, ustedes como empresa ya cuentan previamente, es una vacuna que tiene ciertas reglas de almacenamiento, ingeniero. Sí, el grado de almacenamiento tiene que estar almacenado en cámaras frías de menos 18 grados. Nosotros como empresa nos estamos poniendo a punto justamente para tener estas cámaras de refrigeración y también poder cumplir con todo lo que demanda el protocolo de distribución de la vacuna. Ahora, ¿es más difícil hoy día para el sector privado eventualmente negociar con las farmacéuticas que están produciendo la vacuna? O porque escuchaban decir a las autoridades de salud que quizás cuando ellos gestionen para el tema de lo hacen de forma bilateral y a través de sus diplomáticos, entonces quizá un poco más fácil para ustedes como sector privado. ¿Es un poco más complicado o el diálogo es así directo también con las farmacéuticas? Bueno, nosotros te comento cómo hemos obtenido el permiso y la autorización para traer la vacuna Sputnik al Paraguay. Esto surge a través de una iniciativa a nivel Mercosur iniciada por el gobierno argentino para que varios países de Sudamérica, entre ellos Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú y Paraguay, puedan tener una cuota de vacunas para su población, ya que en los meses anteriores se ha visto de que los grandes países estaban acaparando mucho la compra de las vacunas. Entonces se inicia una iniciativa a nivel Mercosur para que estos países se unan y puedan tener una cuota de alguna marca de vacuna. Ahí es donde se realiza el contacto al Instituto Gamaleya, el Centro de Investigación de Epidemiología y Microbiología de Rusia, que desarrolló la Sputnik, y se llegó a un acuerdo para que estos países puedan tener una cuota. De esa forma fue que se llegó a esta negociación. Hay un compromiso. Hablaba en estos días también con el titular de la Cámara Paraguaya de Laboratorios. Me decían que el sector privado, de alguna manera, si llega a acceder antes que el público, habría un compromiso de comercializar al Ministerio de Salud para que pueda comenzar la inmunización por el personal de blanco y el grupo de riesgo. O, en el caso de ustedes, ¿viene así también o ustedes van a comercializarlo directamente? ¿Cuál es el proyecto que se tiene con relación a eso? Así mismo, es así mismo como te lo comentó el presidente de nuestra Cámara, del cual nosotros somos miembros, y nosotros estamos enfocados a la salud pública, a que las vacunas lleguen primero al Ministerio de Salud. No estamos enfocados en este momento al mercado privado. Nuestra prioridad es la salud pública a través del Ministerio de Salud y después veríamos cómo van las cuotas que van cediendo el instituto dueño de la vacuna para poder también proveer al mercado privado, pero esa no es una prioridad ahora mismo, la prioridad es el Ministerio de Salud. Ahora, otra consulta obligada, porque de repente también hay tantas informaciones sueltas y siempre es bueno también aclarar. Ayer, cuando saltaban que había 2 empresas que habían presentado las documentaciones ante Dinavisa para empezar los trámites del registro, se hablaba de que esta empresa Surbicon, que hoy ya se dejó de lado el trámite, tendría relación con la segunda empresa que se presentó, en este caso Guayaquil, pero ustedes no tienen ningún tipo de relación con esta empresa Surbicon, ¿no? No. Guayaquil es una empresa que tiene 44 años de experiencia en el mercado farmacéutico y veterinario paraguayo.
Somos una empresa familiar. Nuestra empresa está conformada netamente por miembros de mi familia. No hay ninguna persona que no sea de nuestro apellido, de la familia Alarcón, que forme parte del directorio y del paquete accionario de la empresa. Fue fundada en el año 1976 por mi padre y hoy en día estamos sus hijos, ¿verdad?, a su lado manejando la empresa. Por último, ingeniero, porque uno de repente crea tanta expectativa cada vez que escuchamos, decimos está muy próximo, en cualquier momento va a llegar. Sabemos que todo tiene su proceso también. En el caso de que Dinavisa les dé el ok, le otorgue el registro, eso lleva otra vez un tiempo para traer, lleva, no sé, 15 días, 22 días, un mes, o es relativo el tiempo para traerlo a Paraguay en el caso de que se acepte todas las documentaciones. El tiempo va a depender de acuerdo a las cuotas que establezca el fabricante de la vacuna, como ya había explicado. Ajá. Ellos nos han dicho de que tienen una cuota para nosotros para enero y otra para marzo. O sea que si nosotros no obtenemos el registro ahora, no importaríamos en el mes de enero, tendríamos que esperar a la cuota del mes de marzo. Ay, clarísimo entonces, ingeniero. Ingeniero, le agradecemos muchísimo por esta charla, muy instructiva también. Ojalá todo se dé como uno espera para que dentro de poco tengamos ya la vacuna contra el COVID-19 también en Paraguay. Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Ingeniero Juan Manuel Alarcón, entonces, director de Guayaquil S.A. con relación a la vacuna rusa que está en trámite actualmente en Dinavisa. Están verificando las documentaciones, nos decía la doctora María Antonieta Gamarra, de que están verificando la autenticidad de todos estos documentos. Sabemos que muchas veces esto lleva bastante tiempo, pero por una cuestión de urgencia, por la pandemia, se le da la celeridad correspondiente. Hay dos cuotas, una para enero eventualmente que se pueda traer siempre y cuando Dinavisa dé el ok, y la segunda sería para marzo. Así es que expectante de esto. Hasta este momento solamente lo último que tenemos es que 2 empresas más que esa no iniciaron trámites ante Dinavisa. Bueno, tenemos que hacer una pausa, Rolando, pero antes tenemos que decirles a todos los televidentes que nos pueden acompañar a través de las redes sociales @C9N Paraguay, y también nos pueden enviar sus denuncias al 0985-625-000, que es nuestro WhatsApp ciudadano. Pausa. Ya volvemos. Minuto de las 3 de la tarde, estamos haciendo Tarde Noticias, información que se genera en estos momentos. Vamos hasta exteriores, está Alexis Amarilla frente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Hola Alexis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? El gusto de saludarte. Abrazo para los compañeros y, por supuesto, la querida audiencia. Efectivamente, como estás diciendo, estamos frente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, acompañando un poco la solicitud de los inspectores retirados de la patrulla caminera y en situación de retiro. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la exigencia que ellos tienen? Ya desde el 22 de diciembre pasado estuvieron frente al Ministerio de Hacienda tratando de presionar, exigir un poco una respuesta a esto que ellos exigen, a la aplicación del artículo 103 de la Constitución Nacional y también la aplicación del artículo 44, inciso C de la misma ley, que establece esta ley de que, bueno, principalmente ellos deberían de cobrar un salario igualitario, al igual que aquellos oficiales que están activos dentro de la patrulla caminera. Ellos se habían retirado conforme a esta ley orgánica. Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda refieren de que, bueno, existen otras contemplaciones y que ya este derecho aparentemente no se aplica a la solicitud de los mismos, y ellos están muy pero muy molestos con esta situación. Hay más de 50 oficiales afectados con este inconveniente, y por supuesto con todo esto también están siendo afectados muchas familias quienes acompañan a estas personas, y ellos están aquí apostados frente al MOPC tratando de hablar con el ministro, me decías, Mario Enciso. Buenas tardes, mi respeto para la gran audiencia de este canal de televisión, muy visto a nivel país, por qué no decir a nivel internacional. Y bueno, como estuvimos hablando, ya prácticamente usted está aclarando nuestro pedido. Estamos aquí porque estamos reclamando acorde
que es lo que vemos presente acá, la necesidad que se cumpla el artículo 103 de la Constitución Nacional. Sintetizando, ¿qué dice eso? Solicitamos o reclamamos lo que es nuestro, es decir, que recibamos el mismo trato de los oficiales activos, que sea la misma naturaleza, es decir, recibir el salario que ellos reciben como corresponde. Sencillamente que se haga gestiones. ¿Por qué estamos acá? Eso hago una pregunta y le comento. Porque depende del señor ministro de Obras Públicas las gestiones. Porque ya hemos pasado ahí, que el año pasado, el 22 de diciembre, por el Ministerio de Hacienda. Tuvimos acceso con la directora de jubilaciones y pensiones, donde nos comentó, y yo estoy muy de acuerdo con esa directora, porque por falta de gestiones nosotros llegamos a eso y no hubiéramos llegado. Pues imagínense, tuvimos 30 a 35 años de servicio dentro de la institución. Eso significa que hemos dado nuestra juventud. Se nos cae el pelo. Hay camaradas que están en la silla de ruedas. En sus servicios, durante sus servicios han recibido o se han encontrado con un accidente de tránsito. Jamás ha sido atendido de parte de la institución, mucho menos en el sentido acá del señor ministro de Obras Públicas. ¿Qué argumenta Hacienda para rechazar esta solicitud? ¿Y por qué simplemente no se aplica la ley si es que esto sigue vigente? Bueno, como yo de bien le dije ya, la ley se cumple, no se discute. No sé en qué concepto ellos están rechazando, pero yo le cuento lo que me había dicho la directora de jubilaciones en aquella oportunidad, que hay muchas dudas en el artículo 103 de la Constitución Nacional. ¿El por qué? Porque ni siquiera los señores ministros de la Corte, ellos argumentan o entienden de diferentes formas. Entonces la pregunta es, si cada quien va a argumentar una ley, la naturaleza o la vigencia de una ley, ¿en qué país estamos? ¿En qué país del mundo? Si la ley está para respetar y son los ministros de la Corte los que tienen que hacer respetar, como también el señor presidente de la República, el señor Mario Aldo Benítez, que es el comandante jefe. Entonces, ¿en qué país estamos? Y nosotros estamos acá solamente para reclamar que se cumpla el artículo 103, que nosotros recibamos el mismo trato de nuestro camarada del servicio activo. Gracias, Mario. Vamos a hablar también con otra persona que incluso decidiste encadenarte, mostrando un poco esta situación también de repudio hacia todo esto, ¿no? Sí, para Canal 9, sí, no estamos acá reunidos con los camaradas retirados. Hace 4 años que estamos así, enfermos, sin sueldo prácticamente, y queremos que se cumpla la ley, ¿Les duele mucho esta indiferencia? Así es. Viste que estamos todos enfermos, hay muchos camaradas que ya murió y duele. ¿Y van a seguir con esto hasta qué tiempo? Y vamos a seguir, estamos comenzando esto. Si no hay solución, llegamos inclusive a, como dice la gente, como dicen los camaradas, vamos a morirnos. Si total no nos hace caso la gente que tiene que hacer caso a nosotros. Sufrimos nosotros, sufre nuestra familia, no podemos ni estudiar, pasamos mucha penuria y así es una pena. A la mayoría estamos 35, 38 años y de servicio. Y es una pena, hay gente que gana millones y es una pena. Bueno, Rolando, audiencia, esta es la situación, ¿no?, de estos trabajadores, de estas personas quienes en su momento, como bien lo decía el presidente, entregaron su juventud, entregaron toda esa fuerza para trabajar en pos, por supuesto, de cumplir un rol tan importante que es de la patrulla camionera
anteriormente conocida como la Policía Caminera. Sin embargo, el día de hoy se ven con los brazos prácticamente atados y no pueden avanzar con la aplicación de esta ley que ellos refieren es un derecho ya adquirido, y también lastimosamente hasta el día de hoy no han sido recibidos por el ministro de Obras Públicas, un aspecto también que ellos rechazan y repudian porque con el diálogo se suele llegar a una solución objetiva y por supuesto para el bien común, compañeros y audiencia. Perfecto, muchas gracias Alexis, pendiente de lo que llega a pasar a partir de este reclamo. Vamos a otra información también destacada de la jornada. Hablamos de la sentencia a Miguel Ángel Carballo, conocido también como el mecánico de oro. Finalmente el Tribunal de Sentencia dio a conocer la condena para Carballo. En este caso hablamos del tribunal conformado por los jueces Víctor Medina, Elsa García y Olga Ruiz, quien halló culpable al acusado y condenó a 2 años y 6 meses de pena privativa de libertad. Una condena de 2 años y 6 meses fue la que estableció el Tribunal de Sentencia para Miguel Ángel Carballo, conocido como el mecánico de oro, quien estaba siendo procesado por enriquecimiento ilícito. Entre los ingresos y los egresos del acusado no existe una consistencia real. Habida cuenta de que encontramos más sumas de dinero gastadas que las percibidas. Entonces existe una discordancia con lo que señala en tal sentido el dictamen del perito. Y eso en la ciencia contable no puede ser, porque no puede darse la posibilidad de que una persona que tenga ingresos y, por ejemplo, en el dictamen pericial no figuraba cuáles eran sus egresos, como manutención, vivienda, vestido, todo eso no se haya justificado. Entonces encontramos de que efectivamente la conducta del mismo puede ser tipificada dentro de un tipo penal. Y el enriquecimiento ilícito, en el artículo 3 señala: comete hecho punible de enriquecimiento ilícito y será sancionado con pena privativa de libertad el funcionario público, comprendido en cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 2, quien con posterioridad al inicio de su función incurra en cualquiera de las siguientes situaciones. Y la situación que se señala conforme a la acusación del Ministerio Público en el numeral A señala que haya obtenido la propiedad, la posesión o el usufructo de bienes, derechos o servicios cuyo valor de adquisición, posesión o usufructo sobrepase sus legítimas posibilidades económicas. Entonces, al encontrar un desfasaje en la documentación respectiva que señala unos ingresos y otros egresos y no existiendo consistencia entre ellos, señalamos que la conducta del mismo se haya adecuado a lo que prescribe en este caso la normativa señalada, la ley 2523/04. Señalamos que encontramos circunstancias agravantes y también algunas atenuantes. Y el tribunal en tal sentido señala de que la sanción justa y útil que debe ser aplicado al señor Miguel Ángel Carballo es la aplicación de una pena privativa de libertad de 2 años con 6 meses. Sí, es lo que el tribunal ha concluido. Entonces esperaremos el momento que se dé lectura a la sentencia, ¿verdad? Y ahí entonces analizaremos cada fundamento. Acá lo importante es, claro, de que ha quedado latente de que se ha demostrado el hecho de enriquecimiento ilícito, de que una persona, de que existió falta de contraprestación de un funcionario público en cuanto al salario que percibía y a los gastos que tenía. A nosotros nos asiste el derecho de apelar en cuanto a la pena, si por ahí, en base a los argumentos que ellos determinan, no estamos de acuerdo, ¿verdad? Y ese derecho voy a hacer uso en caso de que, una vez habiendo leído los argumentos en cuanto a la medición, pero conforme en cuanto a la demostración del hecho. ¿Más de 6 años?
6 años, 6 meses nosotros solicitamos. Nosotros hablamos de un saldo negativo de aproximadamente 4.000 millones de guaraníes entre sus ingresos y sus egresos. Eso es lo que nosotros defendimos en los alegatos finales. Dentro de una semana se dará lectura a la sentencia y el Ministerio Público ya adelantó de que presentará una apelación, ya que la Fiscalía pedía una condena de 6 años y 6 meses luego de haberse comprobado que los egresos de Carballo no concordaban con sus ingresos. Plano internacional y tenemos que hablar de la vacuna contra el coronavirus, Coronavac, que mostró una efectividad del 78% en los ensayos en Brasil. Una vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Sinovac Biotech presentó una efectividad del 78% en los ensayos clínicos de fase tardía en Brasil, dijeron este jueves autoridades del estado de São Paulo en un avance para los esfuerzos de las farmacéuticas chinas por igualar los resultados de sus pares occidentales. El gobernador de São Paulo, João Doria, confirmó los resultados con efectividad del 78% al 100% para la vacuna Coronavac, arrojados en estudios clínicos de etapa tardía y coordinados por el Instituto Butantan en Brasil. El gobernador afirmó también que el Instituto Butantan, socio de Sinovac, está emitiendo una solicitud para uso de emergencia de Coronavac ante el regulador de salud, Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, con la finalidad de iniciar la inmunización el 25 de enero. Los datos relacionados con la vacuna Sinovac y otras firmas chinas están siendo observados de cerca por las naciones en desarrollo que buscan iniciar pronto sus campañas de inmunización masiva. Los resultados de Sinovac en Brasil están basados en un estudio coordinado por el Instituto Butantan que incluyó a 13.000 voluntarios que recibieron 2 dosis del fármaco. La mitad de ellos recibió un placebo. Hablamos ahora de esta triste noticia que se registró en el departamento del Alto Paraná, específicamente en Santa Rita, donde una menor de edad fue abusada sexualmente y producto de ese abuso quedó embarazada. Ella se encuentra en un hospital donde está bajo supervisión médica. El responsable o el presunto responsable del hecho fue imputado y se ordenó su prisión preventiva. Un lamentable hecho se produjo en la ciudad de Santa Rita, donde una menor de tan solo 11 años de edad quedó embarazada de su propio abusador. La misma fue trasladada hasta el Hospital Los Ángeles, donde su estado es estable. Asimismo, el sindicado de haber cometido el hecho ya fue imputado y se ordenó la prisión preventiva del mismo. La misma actualmente se encuentra viviendo con su tía en Ciudad del Este, condiciones mejores a las que anteriormente se encontraba. Obviamente en estos días fue asistida en un centro médico en dicha ciudad. Además fue asistida por profesionales psicólogas del Ministerio Público. El procesado justamente hoy a la fecha fue imputado por esta representación fiscal por el hecho punible de abuso sexual en niños. Ya hemos formulado imputaciones en su contra y correspondiente solicitud de la medida de prisión preventiva una vez que sea capturado. Según el fiscal José Silguero, a la hermana de la menor que también vivía en la vivienda donde se habría perpetrado el abuso, también se le realizó el test de embarazo, dando como resultado negativo. Hemos recepcionado en sede fiscal el análisis
realizado la misma y dio negativo a la prueba de embarazo con un análisis de sangre, ¿verdad? Entonces, por el momento descartamos eso y bueno, sí, en relación a la menor tenemos confirmada esa hipótesis por el momento. Hasta el momento, el supuesto autor del hecho continúa prófugo, mientras las autoridades correspondientes trabajan intensamente para dar contención y soporte a la menor de 11 años de edad en estado de gestación. Horas 48 minutos, seguimos en esta agradable tarde con muchas informaciones, por supuesto. Ahora tenemos que hablar de lo que pasa en la cárcel regional de Concepción. Hoy conversamos con la ministra Cecilia Pérez con relación a varios puntos en particular que afectan a este centro penitenciario. En primer lugar, hablamos de los audios que se dieron a conocer y también de la incautación de dinamita, Ángel. Nosotros estamos en puerta de hacer un concurso interno para recategorizar a los funcionarios, que fue lo que habíamos acordado a fines del 2019, cuando la huelga que amenazaban hacer se había levantado. En ese marco nosotros perdimos prácticamente todo el año porque habíamos cambiado las categorías, ya que las categorías más elevadas eran para profesionales y tenemos pocos profesionales universitarios entre los agentes, y para que todos puedan acceder a la mayoría de las categorías es que se hizo ese cambio del anexo pasando por el Congreso. En eso perdimos prácticamente todo el año porque eso se planteó en marzo y finalmente se resolvió aproximadamente en septiembre. Cuando eso tuvo el impacto en el presupuesto es que nosotros comenzamos a trabajar con la Secretaría de la Función Pública para poder usar esas categorías, y ahora estamos ya pendientes solamente de eso, de la aprobación del perfil, porque ya tenemos el ok del equipo económico de usar esas vacancias este año, y ya iniciamos el trabajo del concurso interno, que es para recategorizar. Son salarios de 3,5 millones hasta 6 millones, que es lo que nosotros hemos podido conseguir, 340 cargos que van a afectar o beneficiar entre 500 y 550 funcionarios para mejorar las condiciones laborales, ¿verdad? Pero todos pasamos por una pandemia, todos pasamos por una situación complicada. El Estado también pasó, ¿verdad? Nosotros como ministerio hemos trabajado todo este año con lo que teníamos, ¿verdad? Y nos recortaron y no nos repusieron todo lo que nosotros teníamos al 31 de diciembre del año pasado, ¿verdad? Nosotros tuvimos un apoyo importante en el Congreso, donde nos repusieron una parte, pero fue una parte, no fue la totalidad de los recortes. Eso también nos llevó a tener que seleccionar las personas que tenían quejas de irregularidades, una asistencia irregular, o en algunos casos denuncias propiamente que en este mismo canal se pasaron, donde se generan evidencias propias de personas que estaban cobrando irregularmente a los internos. Entonces, a esas personas no se les renovó ya el contrato, principalmente por eso, pero también porque no tenemos la plata para volver a contratar a todo el personal que el 31 de diciembre estaba trabajando. Entonces nosotros priorizamos los que tenían cuestiones que no eran regulares. Y hablando de penitenciarías, vamos hasta el Alto Paraná, porque un agente fue detenido cuando intentaba introducir drogas al penal. Una revisión al personal entrante, a los entrantes de varias cárceles. Uno de ellos fue sorprendido que tenía bajo sus testículos específicamente 2 panes de esta hierba, la supuesta marihuana, ¿verdad?
Tras la verificación, entonces se logró la cantidad. Y 435 gramos según el personal especializado, la gente antinarcótico que estuvo también en el lugar para realizar el procedimiento correspondiente. ¿Cuál sería la explicación del detenido? No manifestó nada, solamente que fue una revisión en forma repentina. El mismo inclusive intentó huir del lugar y entonces se fue aprendido por gente de la misma penitenciaría. Ahora el mismo ya pasa a cargo del Ministerio Público. Así mismo en este momento inclusive ya declarando en el Ministerio Público sobre el hecho y bueno, ella, el personal de antinarcótico también llevando todas las evidencias, también un aparato celular que fue incautado del poder del mismo. Nos metemos ahora al tema del COVID-19, la situación epidemiológica en nuestro país. Hoy el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, brindó una conferencia de prensa donde habló sobre la situación epidemiológica, también sobre cómo se va a presentar en los próximos días. Hay expectativa para la habilitación de algunos sectores también. Vamos a escuchar esta primera parte del ministro de Salud. Y si pueden ver ustedes claramente que el mes de diciembre ha tenido un aumento significativo y ha superado el pico que habíamos tenido en el mes de septiembre, ¿verdad? Entonces eso expresa realmente la situación en la que estamos muy delicada y lo importante que es realmente sostener todas las medidas de protección que ya todos conocemos. Desglosando esto un poco más a nivel departamental, podemos ver aquí también los pilares representan ahora meses, no semanas. Lo importante de este gráfico es señalar que en la zona noreste del país tenemos aumentos en casi todos los departamentos, pero destacamos particularmente lo que está ocurriendo en San Pedro, en Amambay, en Canendillú y especialmente Caguazú por el hecho de que es un departamento muy poblado y donde estamos viendo realmente niveles muy cercanos al pico que habíamos encontrado en el mes de septiembre. Entonces, una alerta muy particular para el departamento de Caguazú y sin duda también los otros, algunos como San Pedro y Amambay, están por encima incluso de sus niveles históricos, ¿verdad? En la zona centro-sur, claramente siempre Central y Asunción tienen los números más altos. Aquí queremos, especialmente Asunción ha tenido un aumento muy significativo en el mes de diciembre. Central sí tiene un ligero aumento respecto al mes de septiembre, pero siguen siendo ambos los mayores contribuyentes al cúmulo de pacientes que se ha dado. Aquí también queremos señalar el Cordillera, que ha alcanzado su pico también en el mes de diciembre, al igual que Ñembucú y Misiones. Los hospitales están con una altísima ocupación, una gran demanda. Creemos que eso obedece al periodo de Navidad y seguramente esperaremos otro tanto como consecuencia del año nuevo, ¿verdad? Entonces, es por ello que hablamos de un mes de enero que probablemente va a ser muy difícil. Mantener el nivel de restricción horaria, creemos que esto genera un ordenamiento y un marco en el cual, más allá de que lamentablemente hemos recibido varias denuncias, ayuda a contener y ordenar todo lo que tiene que ver con las actividades y a disminuir también las posibilidades de aglomeración, de conductas temerarias que son típicas y que son exacerbadas por el tema de alcohol, fiestas clandestinas, etcétera, o aglomeración alrededor de locales, ¿verdad? Entonces también sigue el tema de la prohibición de bailes en eventos. Retomamos lo que tiene que ver con los deportes amateur, hasta 7 personas. Aquí habíamos pedido una colaboración a este grupo. Esa colaboración la agradecemos profundamente. Esto está ordenado para aquellos grupos que tienen agendamiento, que tienen los protocolos establecidos y con los núcleos familiares o laborales o núcleos fijos para el efecto, como lo hemos señalado antes, y bueno, y no está destinado a otras prácticas donde no se puede hacer eso. La venta de bebidas alcohólicas permanece en las mismas condiciones en las que estamos actualmente. Hemos señalado varias veces que lamentablemente este es un catalizador para conductas temerarias. Entonces, creemos que aunque su aporte pudiera ser modesto, definitivamente tiene un impacto que es razonable.
Finalmente, lo que tiene que ver con playas y balnearios, nosotros estaremos examinando la situación epidemiológica de ellos y también el hecho de que cuenten con la habilitación basada en todas las normativas y protocolos vigentes, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer en estrecha colaboración con las municipalidades respectivas. Entonces, y entrarían en vigencia a partir del 16 de enero en aquellas regiones donde los indicadores epidemiológicos así lo permitan y que cumplan con todos los requisitos establecidos en la ley. Ya estamos en contacto con la doctora Leticia Pintos. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están y a toda la teleaudiencia? Bueno, doctora, ayer nos quedamos un poco asustados cuando leíamos un tuit suyo cuando hablaba 93% a lo largo de esta pandemia, porque venimos acompañando, siempre hablábamos de 80, 85, 87 como más. Ayer a nivel nacional, cuando leía ese dato, 93%, decíamos, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Se mantiene en ese porcentaje hoy o disminuyó un poco? Y estamos en 91.3 hoy, Rolando. Esto hablamos a nivel nacional. A nivel nacional. A nivel central estamos 100% de ocupación en cama de terapia intensiva. ¿En capital también, doctora? Capital también, 100% de ocupación. Mira, esto venimos aguantando desde hace casi 7 semanas, el nivel de ocupación elevado. Y la tendencia, doctora, escuchaba a colegas suyos que la situación se teme y esperemos que no ocurra, pero la situación más crítica podría darse allá por el 15 de enero más o menos, sería más el tiempo que se estima, podría ser bastante complicado, aunque también ya estaban diciendo que ya se está sintiendo el efecto de lo que fue la Navidad y los próximos días también seguramente lo de Año Nuevo, ¿verdad? Y yo creo que sí, mira, hay un alto número de contagiados diariamente, pero realmente hay un número elevado en las últimas 2 semanas, pero en esta semana, desde el sábado en adelante, realmente empezaron a aumentar los pedidos para ingresar pacientes en terapia intensiva y pedidos de zonas del país donde normalmente no hay muchos pedidos. Eso es lo llamativo. Eso quiere decir que no solamente área central, sino también que hay zonas del interior donde hay circulación comunitaria y hay contagios. Y esto se debe al movimiento de personas que hubo, no cabe duda de eso. Ahora, doctora, además de Capital Central también, ¿qué departamento le está preocupando un poco? Pues sabemos que Alto Paraná está ahí nomás también. ¿Hay algún otro departamento ahora donde le están diciendo nos preocupa la situación, cómo va desarrollándose? Itapúa estamos llenos. Concepción es otro departamento complicado, Pedro Juan Caballero. Las zonas, digamos, muy calurosas son un problema. Yo les digo, ayer me fui a San Bernardino a ver el puesto de salud que existe ahí para ver si se puede hacer una sala de reanimación. Y en San Bernardino la vida continúa como si fuera que no existe pandemia. He visto lugares abiertos, gente sentada compartiendo tereré, sin tapaboca, la mayoría. Realmente en la calle no he visto ni una sola persona con tapaboca y es deprimente. Parece que nos aplazamos en llegar a la ciudadanía para concienciar de que lo único que tenemos que hacer es cuidarnos. Realmente es frustrante esto. Doctora, le escuchaba decir en estos días al doctor Jara, director de la tercera región sanitaria, es impresionante los datos, porque hablamos siempre de datos, estadísticas, que para finales de noviembre tenían 35 casos más o menos en San Bernardino. En un mes triplicaron los casos y eso también de alguna manera es el reflejo del relajo. Así mismo es, Rolando, y realmente nos preocupa por el lado de que aumenta nuestro número de pacientes, aumenta el número de pacientes mayores enfermos, aumenta el número de pacientes menores de 50 años enfermos graves. Y parece que las personas no creen. Yo sigo escuchando acá a la vuelta de la esquina personas que dicen no existe el COVID. Realmente no puedo entender cómo es que es tan difícil para las personas. Lo mínimo es
las medidas mínimas ni siquiera cuesta caro lo que pedimos, es gratis. Alejarnos, lavarnos las manos y usar tapabocas es porque tenemos, Rolando, hay una realidad, vamos a vivir con esto un buen tiempo más. Ni siquiera las vacunas van a ayudar rápidamente a que esto mejore. Entonces es una manera de vivir nueva que tenemos y tenemos que empezar a acostumbrarnos todos, desde los más chicos hasta los más grandes. No sirve de nada irte al supermercado y llevarle a tu hijo de 3, 4 años, a tu hijo de 5 años sin tapaboca. Esa criatura se puede contagiar, vos no te vas a dar cuenta y terminás contagiado vos, porque en la casa nadie usa tapabocas. Eso también es otra realidad. Y es un núcleo, está bien, ¿verdad? Pero no podemos ser inconscientes en el sentido de salimos con los niños sobre todo. Si te vas al shopping fin de semana vas a ver que está lleno de gente joven y todos con el tapaboca por el mentón o en el brazo. Y el resultado de eso es mayor gente enferma. Es una realidad y es una pena. Vos sabés, doctora, sobre ese punto en particular, creo que en Navidad, Año Nuevo también vimos que los balnearios estaban abarrotados de gente y genera mucha preocupación, ¿por qué no? Ahora se habla de la posibilidad, siempre y cuando se den las condiciones epidemiológicas, de habilitar, y lastimosamente parece, doctora, que cuando se dice recurrimos a la conciencia de la gente, apelamos a la conciencia de la gente, al parecer no lo estamos logrando porque igualmente siguen dándose en demasía. Es impresionante. Así es. No sé qué falta para que la gente tome conciencia. Rolando, no sé si es una cuestión educacional, si es una cuestión de espíritu rebelde de nosotros los guaraníes. No sé. Realmente anoche me puse a pensar las explicaciones a lo que estamos viviendo y estuve hablando con muchos colegas anoche y realmente todos estamos en la misma situación, esa sensación de desesperanza y de preocupación porque no vamos a dar abasto en el sentido no de camas de terapia, no de lugares para los pacientes. Los médicos también son humanos, Rolando, y se cansan. Estamos saturadísimos en trabajo. No es lo mismo tener una urgencia atendiendo 10 pacientes que atender 90 pacientes. No es lo mismo poder irte de vacaciones, tomar tus vacaciones normales y ahora no se puede. Ahora tenés que irte máximo 2 o 3 días porque realmente la demanda está alta y tampoco nuestra vocación de médico nos hace decir yo me voy, no me importa lo que va a pasar. Ese no es el espíritu de los médicos y sin embargo estamos sobreexigidos laboralmente a todo lo que está ocurriendo. En todas las especialidades está ocurriendo. Uno puede decir, se suspendió las cirugías programadas, pero esos médicos están ayudando en otros sectores de los hospitales. Y bueno, y se complica y realmente es frustrante. Ahora, doctora, le escuchaba decir a la directora del Hospital Nacional de Itagua, vamos a ir ampliando. Nosotros tenemos proyectos de seguir ampliando. Pero va a llegar un momento dado que hasta acá nomás, porque no hay personal suficiente, lastimosamente. Vos podés en infraestructura ir invirtiendo, pero la capacitación del personal, lastimosamente, es complicado y va a llegar un momento dado en que hasta acá vamos a llegar, decían. Esta es una realidad que se vive hoy, ¿no? Claro que sí, y esa es una realidad de terapia intensiva. Ya no hay más terapia intensiva para habilitarlo. Ya, si vos me decís, les damos 10 millones de dólares para que hagan otra terapia y el personal que va a trabajar ahí, ya no hay más especialistas, están todos trabajando. Ahora, entonces no es una cuestión de dinero acá, no es una cuestión de abrimos sala. ¿Para qué vas a abrir una sala si no vas a tener quién va a cuidar? Y una persona capacitada no puede exigir a trabajar en terapia intensiva. Así nomás es. Ahora, doctora, hay un punto que aprovechando ahora porque me estaba olvidando y estaba leyendo en este tiempo, porque constantemente sacan, discuten, vemos que generan debate en torno a esto y quería aprovechar la oportunidad para que me puedas explicar.
cuando hablan y dicen, pero si se instalaron tantas camas con 170 pacientes en UTI, ya está colapsado, al final cuántas camas lo que se tiene. Quería hablar sobre ese punto, quería que la gente también un poco pueda entender, porque decían, en el informe diario del Ministerio de Salud dice que hay, no sé, de 100 o 120 o 170 casos de personas internadas en UTI, pero ellos habían anunciado que tantas cantidades de camas teníamos. Sobre ese punto quería consultarle, doctora, para que la gente también pueda entender un poco. Mira, nosotros duplicamos las camas de terapia intensiva. Duplicar, teníamos 308 camas que incluían las camas de neonatología, de pediatría y de adultos. De las camas nuevas que se duplicaron, tenemos 240 camas que son de adultos, que son para pacientes respiratorios, la gran mayoría de estas 240 camas. También existen camas nuevas en el área de pediatría. El tema es el siguiente. Hay hospitales que son COVID, ¿verdad? Por ejemplo, en el INERAM había 10 camas de terapia intensiva. Hoy día tienen 42 camas de terapia. Entonces, ahí lo que pasa es que ahí están todos los pacientes con COVID. Pasó en Ciudad del Este. En Ciudad del Este quintuplicamos las camas, pero en Ciudad del Este hay pacientes COVID y también están los otros pacientes. De repente hubo una necesidad de tener también camas para los pacientes normales. Si vos sabés que una deuda que siempre tuvimos fue terapia intensiva. Siempre habrán escuchado pacientes, necesita terapia, no se encuentra terapia. Bueno, y lo que estamos haciendo ahora es optimizarle también a esos pacientes. De las camas nuevas que hay, te doy un ejemplo, la habilitación de la terapia de Paraguarí. Estamos recibiendo pacientes no COVID ahí por la necesidad importante que hay para esos otros pacientes. Entonces es muy dinámico, no es que las 600 camas que tenemos son para COVID. Tenemos 636 camas actualmente, de las cuales 97 son para neonatos, 77 son de pediatría y el resto son todos. Entonces, esa es la situación. Ahora, doctora... Están ocupadas, la mayoría son en... Sí. No, estaba escuchando justamente, perdón por interrumpirla. ¿Puedes completar? Porque te quería consultar sobre eso también. Sí. El tema de que aumentaron los casos polivalentes también. Bueno, y no sé si me escuchás porque me entra una llamada. Sí, me salía todo entrecortado. Justo en la parte donde empezabas a hablar, me quedé en la parte donde me explicabas la cantidad de neonatos. Justo se interrumpió allí. Si podías reiterarnos esa parte, doctora. Bueno, mira, del total de camas que tenemos en el ministerio, 97 son de neonatos, 77 son de pediatría y el resto son de adultos, que están divididos en todo el país. Si me escuchas, porque se corta, me parece. Sí, están llamando. Sí, entendí, doctor. Lo que decían también es que en este tiempo aumentaron los otros casos. Cuando empezó a liberarse un poco más también, comenzaron otra vez los accidentes de tránsito. Bueno, en fin, un montón de cosas también que hizo que se fueran poblando las diferentes unidades de terapia intensiva. Así mismo es. Y aparecen los otros casos. Y de repente, si en una población existen más casos de pacientes polivalentes, que son todos los otros pacientes, más que COVID, pues el servicio que habilitamos ahí lo convertimos en polivalente, porque hay que tratar de dar respuesta a todos, no solamente los pacientes COVID. Por eso es que ahora ustedes tienen menos pedidos probablemente y menos denuncias de falta de cama de terapia intensiva para otro tipo de pacientes que no sean COVID, porque al aumentar las camas aumentamos para todos. Realmente nuestro nivel de terapia intensiva era bajísimo. Era menos del 10% de las camas hospitalarias, que es lo básico que tiene que tener un país. Sin embargo, ahora tenemos el 10%. Algún día, de aquí a unos 20 años, tal vez lograremos ya alcanzar el porcentaje ideal, que es el 20%. Pero eso depende de la cantidad de especialistas que hay del país. Y cada año solamente se forman 4 o 5 intensivistas. Eso también es una materia pendiente a nivel país.
Doctora, otro tema que se habla mucho también, el tema de la parte mental de los profesionales que están trabajando, el cansancio por sobre todas las cosas. ¿Cómo están viendo con el tema de las vacaciones? Porque están sobreexigidos y están trabajando, pero muchísimo más que de lo normal. Y Dios permita, Rolando, que todo termine dentro de 2 o 3 semanas y el personal pueda empezar a salir de vacaciones. Si esto baja el nivel de contagios, baja el nivel de pacientes, tal vez podamos darle vacaciones de 1 o 2 semanas al personal médico. Si bien es cierto que se están turnando los médicos para que los que no salieron este año para nada salgan de vacaciones, por lo menos se tomen 1 semana, se está trabajando, pero los que se quedan trabajan mucho. Y tenés mucha razón, hay una sobrecarga laboral importante que eso genera que las personas se sobrecarguen en estrés sobre todo. Doctora, ¿hoy tenemos pacientes derivados del público al privado o todos están en el público? No, tenemos 23 pacientes en el privado, pero no son pacientes nuevos. Ahora tenemos que eran pacientes de la semana pasada, de la semana antepasada, y ayer metimos un paciente, hoy no metimos todavía ninguno. Doctora, ¿y los que van a las unidades de terapia intensiva, ya no son precisamente los mayores de 60, sino que hay incluso gente joven, o sea que varía un poco? Mira, si te hablo acá en área central, sobre todo de las edades en general, más de la mitad de los pacientes que están en terapia intensiva son menores de 50 años. Y muchos casos, doctora, sin comorbilidades. Sin comorbilidades, pero ¿sabes qué? Es muy importante el sobrepeso y la obesidad. Es un factor importantísimo. La mayoría que tienen un poco de sobrepeso o son obesos, ¿verdad? Ese es un detonante importante que ayuda a la descompensación de los pacientes. Perfecto. Doctora, muy interesante siempre hablar con usted. Mucha fuerza a todos sus colegas que están ahí en el campo de batalla. Siempre estamos expectantes y esperemos que ustedes también no se cansen, por favor, de... Exactamente. Doctora, muy amable, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, que estén bien, a cuidarse. La doctora Leticia Pintos, entonces, datos muy interesantes que nos estaba proporcionando ella. Estamos en un 91.3%, 0.5% decía de ocupación a nivel nacional, Central, Asunción, están prácticamente llenos. Hay 23 pacientes que se encuentran en el sector privado. Una situación preocupante, no solamente los mayores de 60 años son los que van a terapia intensiva, la mayor cantidad hoy día son menores de 50 años, la obesidad también es un factor importante, así es que a cuidarse porque existe mucha preocupación y todo depende de nosotros. Decía también que ni la vacuna va a ser la solución si es que no se toman los cuidados necesarios. Vamos a hablar de deportes y ahora de los jugadores mundialistas de Nelson Aido Valdés y también de Paulo da Silva, quienes salieron de sus respectivos clubes y aparentemente en este 2021 tendrán nuevos destinos aquí en Paraguay. Nelson Aido Valdés se dejó Cerro Porteño a finales del 2020 y ya trascendió su negociación con un club paraguayo.
El próximo equipo de León Guaraní podría ser Soldamérica, según lo comentado por el propio presidente Miguel Figueredo. Estamos en una primera conversación solamente en forma personal, es una idea que tenemos, ojalá se pueda llevar adelante. Es un futbolista AAA y ojalá se pueda dar, expresó Miguel Figueredo, presidente de Soldamérica. Aedo Valdés, de 37 años, tiene una extensa trayectoria y recorrido por clubes importantes de todo el mundo. Werder Bremen, Borussia Dortmund y Eintracht Frankfurt de Alemania. Hércules y Valencia en España, Rubin Kazán en Rusia, Olympiacos de Grecia, Seattle Thunder de los Estados Unidos. Desde el 2017 y hasta el 2020 estuvo en Cerro Porteño. Con la camiseta del Ciclón fue campeón 2 veces, Clausura 2017 y Apertura 2020. Otro mundialista y de chapa histórica como Paulo da Silva también tendrá nuevo destino. Su contrato feneció con Libertad y no es tenido en cuenta por el nuevo entrenador Daniel Garnero. Da Silva ya tiene un acuerdo de palabra con el 12 de octubre de Itagüá, que negoció su incorporación de la mano de su propio entrenador Pedro Alcides Arabia, quien mantiene una relación muy estrecha con da Silva. Paulo el próximo 1 de febrero cumplirá 40 años y en su foja tiene 2 mundiales, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. 12 de octubre también quiere llevar a otro histórico del albirroja como Víctor El Topo Cáceres. You might know of the original sin. You might know how to be with fire. But did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought what a pity. Dream on, white boy, white boy. Dream on, black girl, then wake up to a brand new day. To find your dreams are washed away. Y tras un intento de robo, esto se registró en diciembre, la Policía de Investigación de Delitos del Departamento Central y la fiscal Ana Girala realizaron una serie de procedimientos esta mañana en la ciudad de Luque, donde varias personas fueron detenidas y se incautaron importantes evidencias. En prosecución a un intento de asalto en la ciudad de San Lorenzo el 5 de diciembre, los agentes de investigación de delitos de la Brigada Central llevaron a cabo un allanamiento en la ciudad de Luque, donde detuvieron al principal sospechoso y así también incautaron importantes armas, ya que, según la información, planeaban realizar un próximo asalto. Encontramos ropa que posiblemente habrían usado en esa ocasión. Se encontraron armas, escopeta que se utilizó según fotografía y circuito cerrado que se obtuvo del lugar de los hechos. Se encontraron municiones, clavos Miguelitos, se encontró también un chasis cortado con una chapa perteneciente a un vehículo Vitz y coincidentemente un vehículo Vitz habían abandonado después en el vehículo en el cual llegaron al lugar de los hechos. Y otras evidencias como chaleco y varios teléfonos celulares, ¿verdad? Y otros elementos que guardan relación con la causa que van a ser incautados y para poder procesar. Desconocemos si la intención real era la del robo y como también ellos recibieron disparos por parte de la víctima, huyeron del lugar, ¿verdad? Por eso tenemos lo que tenemos, no se intentó llevar nada en el momento. Lo que sí hubo fueron disparos. El principal sospechoso, ¿verdad? Quien se le identifica con fotografía en el lugar de los hechos, es pareja de la dueña de casa y el otro detenido en la pieza, porque acá en otra piecita contigua se encontró también armas, es el hermano de la esposa, entonces prácticamente están enfrentados. Uno de ellos es Derlis García Enciso. ¿Qué es el sospechoso principal? Que él es el que está identificado con fotografías según el circuito cerrado, ¿verdad? A él es al quien se le identifica y otro que está con orden de detención pendiente, de nombre Richard, pero él todavía no se pudo dar cumplimiento, no se encontraba, ya logró huir o la avisaron, ¿verdad?
Según los datos policiales, el líder y principal sospechoso fue detenido durante este operativo y así también se logró evitar que ocurra un próximo asalto. Nosotros vinimos a buscar a 2 personas, pero los datos que anoche obtuvimos, que recabamos, era que ellos estaban preparando un asalto grande para esta semana, por lo cual suponemos que podría ser exacto el informe que estamos teniendo por los clavos que estaban haciendo y que se incautó en este allanamiento. Estas 2 personas buscadas, ¿ya tenían un currículo delictivo conocido? Sí, son 2 personas, son conocidas con antecedentes, ya que les conocemos ya en la carrera policial que son violentos y que siempre usan armas. Y el día de hoy en el allanamiento encontramos varias evidencias que lo involucran en más o menos 8 a 10 asaltos, como te estaba mencionando. ¿Las otras 2 personas atendidas? Sí, ya ahora vamos a cotejar los datos que estamos teniendo, pero hay circuitos que lo incriminan también en varios hechos. Las cámaras de seguridad en este caso fueron un elemento bastante importante para poder identificar al sospechoso, ya que en el sitio se encontraron todas las evidencias. Y se acercan de a poco las finales de las competencias internacionales. Si bien se esperaba que se pueda hacer estas finales con un poco de público, se ha confirmado que este año también será sin gente en los estadios. La Confederación Sudamericana de Fútbol tomó la decisión de que tanto la final de la Copa Libertadores de América como de la Copa Sudamericana se jueguen a puertas cerradas para el público. La final única de la Libertadores, prevista para el 30 de enero en Río de Janeiro, se disputará sin la presencia de espectadores, como vino ocurriendo en los más de 2.100 partidos disputados en los torneos locales en Brasil, desde la vuelta del fútbol, explica el ente matriz. Además, agregan que la medida fue adoptada de común acuerdo por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Rogério Caboclo. La actual situación de la pandemia de COVID-19, todavía en expansión en Sudamérica, no permite la realización de un evento de esta magnitud e importancia con la presencia de público, aún con un aforo reducido, aseguran en su página web. Misma situación para la Copa Sudamericana, que tendrá su encuentro final el 23 de enero en Córdoba, en el Estadio Mario Alberto Kempes. La Conmebol apostó desde el inicio de la pandemia a lograr el retorno del fútbol, pero en un marco de seguridad, priorizando la salud y la integridad de todos los miembros de la familia del fútbol sudamericano, desde jugadores, hinchas, pasando por empleados y periodistas. La decisión de llevar a cabo el partido decisivo de este torneo continental es coherente con esta visión, expresa el comunicado. Nuestra de cada día. Fíjense en estas imágenes de circuito cerrado. Ahí vemos a ese hombre con remera celeste que ingresa a un local comercial y toca una motocicleta. Vemos esa motocicleta azul que toca. Esto ocurrió en Mariano Roca Alonso. Es el primer video. Ahí lo vemos. Y luego, al salir del local, ya con una bolsa en la mano, se dirige directamente a la misma motocicleta. Intenta arrancar, tiene inconvenientes y luego maniobra para poder sacar del estacionamiento. Fíjense, no puede arrancar y lleva de esta manera la motocicleta. Esto ocurrió, reiteramos, en el estacionamiento de un supermercado en la ciudad de Mariano Roca Alonso y buscan identificar a esta persona que se ve en imágenes, el hombre con camiseta celeste que se alza de esta manera con una motocicleta que se encontraba en el estacionamiento del supermercado.
Condena para el mecánico de oro. Miguel Ángel Carballo, más conocido como el Mecánico de Oro, fue condenado por enriquecimiento ilícito y recibió una condena de 2 años y 6 meses de prisión. De confirmarse la pena, el mismo solo irá a prisión por un periodo de 6 meses. Hurto en hospital regional. Desconocidos hurtaron el sensor de flujo de una máquina de anestesia del Hospital Regional de Ciudad del Este. Este hecho perjudica enormemente a la población, debido a que no podrán acceder al servicio de cirugía. Hasta el momento, nada se sabe del responsable del hecho. Modifican medidas sanitarias. Ante el aumento de casos de COVID-19, que se registra desde el mes de diciembre, se mantendrá el horario restringido de 23:59 a 5 de la mañana todos los días y las bebidas alcohólicas podrán venderse hasta las 22 horas. El ministro Julio Mazzoleni sostuvo que diciembre superó el pico de casos dado en septiembre del año pasado. Allanamientos en Luque. Tras un intento de homicidio que ocurrió en diciembre pasado, el Departamento de Investigación de Delitos de Central realizó allanamientos en la ciudad de Luque, logrando la detención de los sospechosos e incautando elementos que los vinculan a otros hechos delictivos. Certifican a Biden como presidente. El Congreso ratificó este jueves la victoria del presidente electo, el demócrata Joe Biden, en las elecciones de noviembre, tras una larga y extraordinaria jornada que incluyó un asalto al Capitolio para interferir en el proceso de confirmación de los resultados. Andújar no vendrá a Olimpia. El portero argentino Mariano Andújar finalmente no vendrá a Olimpia. El experimentado arquero tenía todo acordado con la institución de Paraúno, pero una propuesta del Pincha, equipo por el cual es ídolo, hizo que descartara la opción de Paraguay. Con 33 minutos, 29 grados la temperatura, cielo parcialmente nublado. Vamos a repasar los datos actuales del tiempo. 29,4 la sensación térmica, una humedad del 66% y el viento que sopla a 16 kilómetros en la hora. Viento norte a estas horas de la tarde. Resto del día. Para la tarde-noche nos espera una tarde-noche bastante cálida, cielo parcialmente nublado, vientos variables, una temperatura que iría de 30 a 25 grados para la noche. Va a ir bajando un poquitito. Madrugada también, madrugada cálida, cielo parcialmente nublado y se pronostican algunos que otros chaparrones. Una temperatura que iría de 25 grados a 22. Agentes de la SENAT realizaron un procedimiento hace un par de horas en San Bernardino. Esto fue en la vía pública donde detuvieron a un hombre de 27 años que presuntamente comercializaba cocaína al menudeo. El operativo fue realizado tras investigación sobre la distribución de drogas en la modalidad delivery. Nicolás Damián Sanabria Leguizamón fue el detenido por agentes de la SENAT. Esto ocurrió frente a una estación de servicio donde aparentemente pretendía concretar la entrega de droga. El joven se trasladaba en un vehículo en el que ocultaba unos 160 dosis de clorhidrato de cocaína. Fueron hallados bajo el asiento. Dentro de las evidencias, además del automóvil, también aparece una balanza de precisión utilizada para el fraccionamiento de la sustancia y dinero en efectivo. Los controles antidrogas serán intensificados en la zona de Vida, que podría tratarse de una red de tráficos de drogas al menudeo. Su forma de operación consistía en realizar los contactos previos por teléfono y luego las entregaba en lugares de concurrencia de manera a no llamar la atención.
Información de último momento, hablamos de un accidente de tránsito con derivación fatal, incendio de vehículo también. Esto ocurrió en el departamento de Ñeembucú. De acuerdo a los datos que proporciona la policía, esto se registró sobre la ruta cuarta General José Eduvigis Díaz a la altura del kilómetro 19. Los vehículos involucrados, en este caso un automóvil de la marca Toyota, año 2002, con matrícula BOK 999 Paraguay, el cual se prendió fuego tras la colisión, se incendió este vehículo. Dentro se encontraba una persona de sexo masculino cuya identidad se desconoce hasta este momento y es la víctima fatal de este accidente. Estaba acompañado por un menor de edad cuya identidad se desconoce hasta el momento. Él fue trasladado hasta el Hospital Regional de Pilar. El otro involucrado es un tractocamión de la marca Scania. Estaba al mando Ismael Prieto Recalde, de 34 años, domiciliado en la ciudad de Quindú, departamento de Paraguarí, quien resultó ileso. El caso está a cargo del fiscal Víctor Encina Franco, también peritos de criminalística de la Policía Nacional. Reiteramos, terrible accidente de tránsito que ocurrió hace un par de horas nada más. Reiteramos, esto se dio en el departamento de Ñeembucú, en la ruta cuarta General José Eduvigis Díaz, a la altura del kilómetro 19 aproximadamente. Y en Argentina, específicamente en Pinamar, una tromba marina dejó destrozos y media ciudad sin luz. Una tormenta acompañada de una tromba marina con vientos que superaron los 60 kilómetros por hora pasó por Pinamar y dejó árboles caídos, destrozos en balnearios y más de la mitad de la ciudad sin luz. El temporal dejó algunas escenas parecidas a una película de ciencia ficción. Autos que quedaron sepultados bajo los árboles que fueron arrancados de raíz, casas que perdieron los techos, caños de luz traídos en el medio de la calle y carpas en las que ni siquiera quedó su estructura clavada en la arena. Sorprendidos, los turistas que vacacionan en Pinamar registraron todo el desastre y subieron fotos y videos a las redes sociales. Allí se pueden ver cómo una tormenta marina arrasó con todo a su paso hasta tocar la costa. Producto del temporal que comenzó a las 19 horas, esto fue ayer, media ciudad quedó sin luz y recién en el transcurso del día de hoy se reposó la energía eléctrica. La misma situación ocurrió también en Villa Gesell, donde la tormenta transformó las calles en ríos e incluso los autos quedaron atrapados por el agua. Bueno, y hablamos de otro procedimiento también realizado por la Secretaría Nacional Antidrogas. El primero fue en San Bernardino, hace un rato nada más se realizó otro procedimiento, esta vez en Capiatá, donde fue detenido Gustavo Fabián Benítez Silguero, alias Curepa, durante un operativo sobre la calle Rojas Cañada, en el límite entre Capiatá y J. Augusto Saldívar. Él fue interceptado por agentes de la SENAT mientras transitaba a bordo de un automóvil. La comitiva, en coordinación con la fiscal Lourdes Bobadilla, detectó 96 botellas de cocaína listas para la comercialización dentro de su vehículo. Además, se incautaron el vehículo, dinero en efectivo y celulares.
bueno, malas noticias para el conjunto franjeado porque Diego Polenta se perderá los primeros partidos de la apertura. Polenta sería una baja importante para Olimpia en el inicio de la temporada 2021. El defensor uruguayo habría sufrido una fractura en el brazo tras un incidente en su estancia y tendría entre 1 mes y medio y 2 de recuperación. El plantel principal del Decano arranca con los trabajos de pretemporada desde el 12 de enero en las instalaciones de la Villa Olimpia. Se aguarda por el informe médico oficial sobre la situación de Polenta. El equipo de Néstor Gorosito debutará en la Copa Libertadores entre el 20 y el 22 de abril. El torneo de apertura, que constará de 18 fechas, culminará el 23 de mayo. Tenemos que hablar de la inseguridad y nos trasladamos hasta el departamento de Itapúa, donde delincuentes ingresaron a una vivienda. Fueron 2 los violentos asaltantes quienes atacaron a una mujer en el interior de esta vivienda ubicada en el barrio Bernardino Caballero, pleno centro de la ciudad de Encarnación. Le obligaron a punta de arma de fuego a que entregue la suma de 4 millones de guaraníes, sus aparatos celulares y también joyas de oro que se llevaron los 2 malhechores, quienes antes de huir le maniataron y le dejaron a la víctima. Así mismo, fue una madrugada muy violenta, escuché un ruido muy fuerte, parecía como que mi casa se estaba cayendo encima de mí. Me levanté y a patadas limpias echaron la puerta de atrás de mi cocina. 2 hombres con kepi, tapabocas, guantes, ya con pistola en la mano. Me pusieron la pistola en la cabeza, me arrancaron todo lo que tenía de joyas puestas y después me empujaron al dormitorio pidiéndome plata. Plata, era el objetivo, ¿verdad? Y yo le dije que no tenía conmigo nada, me dijo que no me hagan en Botaudú, que ellos sabían bien que yo manejaba dinero. Y en un momento dado pedí auxilio del susto que tenía y me dieron un tuque por la cabeza con la pistola. Que produjo una hemorragia en ese momento que no pude más ni ver, entró todo en mi boca, en mi nariz, fueron súper violentos. Y nada, una vez logrado el objetivo, llevaron casi 4 millones de guaraníes, todas mis joyas en oro, mi celular, un S20, mi platería, me maniataron, me dejaron encerrada en mi dormitorio y se fueron, ¿verdad? Fueron 2 hombres. 2 hombres, uno de proporción delgada, el otro un poco más robusto, pero todo muy bien hecho el trabajo, porque por lo visto que son gente que saben hacer, porque hasta guante usaban. La mujer pasó momentos de mucho terror. Fueron los vecinos quienes escucharon sus gritos de auxilio y dieron aviso a la policía, quien maneja datos de quiénes podrían ser los responsables. Que manifiesta de que se encontraba descansando en su dormitorio momentos antes. Posteriormente escucha ruido proveniente del interior, del fondo de la casa, por lo que ella se levanta, sale del dormitorio. Al salir del dormitorio encuentra a 2 hombres en el comedor de su vivienda, en donde uno de ellos con un arma de fuego le aplica un golpe y le pide que le entregue todo el dinero que tenía y otros objetos de valores. La víctima lamenta este hecho de inseguridad y pide que los autores de este atraco sean detenidos lo antes posible. Vamos a hablar también de la Copa Libertadores, porque en otra de las semifinales el día de ayer Boca no pudo con Santos.
Bueno, ya enseguida vamos a tener el material de lo que fue la semifinal de la Copa Libertadores, en donde Boca no pudo con Santos, y también en un partido por la Sudamericana, Lanús venció a Vélez. Material. Boca Juniors de Argentina y Santos de Brasil empataron 0-0 en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores de 2020, jugado en el Estadio La Bombonera en Buenos Aires. En un partido de desarrollo discreto y con pocas emociones, ni el Ceneice ni el Peixe consiguieron sacarse ventaja, por lo que la definición de la semifinal se muda al desquite, que se celebrará el 13 de enero en Vila Belmiro, donde Santos se tendrá la localía y Boca podría avanzar en caso de un empate con goles de por medio. El ganador de esta serie se medirá en la finalísima del 30 de enero en el Maracaná con el vencedor de la otra semifinal entre el argentino River Plate y Palmeiras, que ganó 3-0 el primer duelo como visitante. Mientras tanto, en la semifinal ida de la Copa Sudamericana, el partido jugado en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires ha dejado a Vélez con la necesidad de remontar la historia el 13 de enero en la cancha de Lanús, que venció por la mínima diferencia. El interminable José Pepe San, goleador de la Copa Libertadores del 2017 cuando tenía 37 años, anotó en el minuto 39. El equipo local tuvo una posibilidad de adelantarse en el minuto 26 a través de un penal que el portero Lautaro Morales contuvo a Cristian Tarragona. El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles en el Estadio de Lanús, y el vencedor de esta eliminatoria definirá el certamen el 23 de enero en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, ante el ganador de la restante semifinal, protagonizada hoy por Defensa y Justicia argentino y Coquimbo Unido chileno. No, parte final ya de Tarde de Noticias. Faltan 2 minutos para las 5 de la tarde. Semana casi toda que vimos el cielo gris. Sí, lluvia, sí. así un poquito. Mucha humedad. Por lo menos en Asunción, pero sí mucha bastante humedad y humedad. mucho calor, la verdad. Calor. Mucha humedad y mucho calor. Para la madrugada de vuelta se pronostican chaparrones, y mañana un día bastante cálido también. A tener en cuenta entonces. Nosotros vamos cerrando nuestra edición de hoy. Ya viene Silvia y Leila para continuar con las noticias aquí en C9N. Nos vemos mañana. Sí, señor. Chao, Chao, chao. chao.